El río Magdalena no es solo agua que corre, es memoria, trabajo y alimento. De sus orillas nace una tradición que ha marcado la identidad de Barrancabermeja, el pescado frito sudado. Un plato que lleva siglos contando historias que comienzan aquí, entre el río y quienes lo conocen mejor. Antes del amanecer, los pescadores salen a su faena. Ellos son los guardianes de un conocimiento que ha pasado de generación en generación. Escuchar sus voces es viajar en el tiempo, a cuando el río era el centro de todo. Roy Sagaitas es un personaje con una cultura pueblerina del sector del Magdalena Medio, culturalmente llamado Puerto Wilches, pescador ancestral por herencia, es artesano ancestral por tradición. Bueno, primero que todo, ese es un recorderi que hay que darle a la juventud, porque se han venido perdiendo esas tradiciones culturales que con afecto y amor eran los eventos que llenaban plazas. Hoy las llenan otros artistas con músicas que no tienen ninguna prioridad en el sentido cultural. Pero eso hemos pensado acá con la compañera Lina, que me ha invitado a muchos eventos donde se le ha de mostrar a la juventud que no solamente la herramienta del anciano envejece, sino que construye, como las herramientas ancestrales que fueron las del pasado y pueden ser las del presente y las del futuro, para tener mejor ganancia, mejor armonía y mejor paz en nuestra salud y región. Preservar las especies con herramientas ancestrales que vienen con una calidad y una disciplina de ejecución, ya que como pescador ancestral para mí es de mal sabor que haya herramientas industriales que están acabando con el ecosistema, especialmente en el sector acuático, el cual nos quita el medio de subsistencia y alimentaciones para nuestras regiones. Lo hago con esa integración, porque siempre lo hago con mis compañeros. Siento amor, siento afecto por la naturaleza, por el medio, por ese común de diálogo que hay en el entorno. Disfrutar de nuestros medios en ayuda de una especie nativa de la región. Bueno, cuando yo era un niño, las especies de pescados en el sector se llenaban las canoas. Teníamos que botar el pescado, algunos muertos, otros vivos, porque no se necesitaba. Hoy carecemos de eso, ¿sí? En esa época se veía subir el manatí en caravana y era la alegría del pescador. Se veía subir el sábalo en caravana haciendo sus faenas, que ya no se ve. Hace 8 días me impresionó un manatí aproximadamente como de 1 tonelada, cuando me advirtió, ¿sí?, en su movimiento, que esa zona no me pertenecía a mí,
no me permitía. Entonces, viendo yo ese gesto de ese animal grande, me retiré del sector. Y después lo vi a pocos metros, como dándome un agradecimiento, saliendo con su trompa, sea respirando o observando el entorno. Pero en esta historia no solo hay hombres, también hay mujeres que desde la orilla acompañan, pescan y sostienen una tradición con sus propias manos. Mi nombre es Lina Ramos, soy pescadora artesanal, en la cual tengo 40 años vividos y 20 años relacionados con la pesca. Río Magdalena. Uno de los sentimientos más hermosos que tenemos nosotros como pescadores es la integración de nuestras culturas ancestrales, como ven la atarraya, esta atarraya que estamos tejiendo, nuestros artesanos, como es el señor Robinson, en la cual estábamos mirando estas canoas minoristas, canoas mayoristas, canaletes, en la cual también se pueden implementar las llaves y tenemos areticos. Esto que es fomentando la cultura nacional y llevándola a un boom máximo. Nuestras experiencias como pescadores es la falta de concientización que hemos tenido con las artes ilícitas. Sin embargo, antiguamente era un arte sostenible en la cual nosotros podíamos sostener a nuestras familias. ¿En qué sentido? En el sentido de comercializar el pescado. Acá en Barrancabermeja no existe un centro de acopio y queremos llevarlo a un boom en la cual las tallas mínimas sean exactas y no capturar eso ya llamado pullita, que le dicen que son los pescados pequeños. Tenemos también dos vedas contempladas en el año, que es una en el momento que estamos, del 15 de septiembre al 15 de octubre. La otra veda, pues lastimosamente ya pasó. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Esos pescadores artesanales y ancestrales que se han ido perdiendo por la IA, la inteligencia artificial, todo, y en la cual han sacado artes de pesca ilícita. Necesitamos fomentar para llegar a esas culturas, necesitamos recuperar esos espacios de experiencias vividas. Como le estaba comentando el señor Robinson Angarita, nuestra escuela de la vida, en la cual nosotros la practicamos, más no estamos al acecho de las cosas. Con esas vedas nosotros paramos esos 2 meses que tenemos para no pescar, para reparar prácticamente un daño que se ha hecho en el transcurso de nuestro vivir como pescadores. Sin embargo, cuando nosotros dejamos el agua quieta, no tenemos sustento, pero tenemos la veda por calendeo, la veda por calendado. ¿Qué es eso? Esa veda por calendero es una veda en la cual nuestro bagre rayado, netamente del río Magdalena, se reproduce y hace sus danzas para poderse reproducir.
El pescado, una vez fuera del río, inicia otro viaje, un viaje que pasa por las plazas, donde el bullicio y el olor a bollos, plátano y sudor constituyen parte de la cultura barranqueña. Muy buenos días, soy Elber Adame Rodríguez, pertenezco a la vereda La Hortensia, corregimiento El Llanito, Barrancabermeja, soy productor agroaccesorios. Oye, un pescado sudado, pues puede ser traer un buen delicioso patacón de mafufo o el plátano que producimos nosotros, que es Dominico Artón, que es un plátano nativo de la región, sin cero aditivos ni preservativos ni nada. Como lo produce la tierra, se lo entregamos aquí al comprador. Bueno, receta que le recomiendo, Leo, lo único que hay es querer la tierra, amar la tierra. La tierra es una empresa que tenga tierra y no la revisen, no la exploten. No está en nada. De las amigas que están viniendo acá, yo son padres de haber la observen. Entonces, bueno, ojo, señores directores. Claro, yo hago mi labor, esta es mi familia, porque es usted de nosotros. Si no, yo no siembro, no produzco, no me da y no tengo para dársela, le consigo estar bien para y para ella. Es un entorno familiar. De las plazas, el pescado llega a las cocinas, y es ahí donde la tradición se transforma en arte. En cada fuego, en cada especia, hay una historia que se cuenta con sabor y paciencia. Hola, soy María Eugenia Artunduaga Taborda, nacido aquí en la Bella Hija del Sol, Barrancabermeja, Magdalena Medio Santanderiano. Miedo, alegría, pasión, satisfacción de saber que incertidumbre, ¿no? Por ejemplo, aquí en el restaurante, 5:30, 6 de la mañana mercando, o desde el día anterior, bueno, mañana vamos a hacer esto. Incertidumbre por no saber si se va a vender, quiénes van a llegar, personas que conocemos, que no conocemos, y que llegan al restaurante y les servimos y empiezan a comer, y esa incertidumbre por no saber si les va a gustar o no. Y esa satisfacción al final de ver que los platos quedan peladitos como si lo hubieran pasado así, como si se lo hubieran lamido. Entonces son muchos sentimientos encontrados, pero al final es una alegría, uno, de cocinarle para personas que en la vida hemos visto y que se convierten en amigos, se convierten en clientes, en personas que después volvemos a ver. Dos, saber que estamos alegrando el corazón y la barriguita de las personas que vienen a disfrutar de nuestras comidas. Entonces son muchísimos sentimientos, miedo por saber si vamos a vender, alegría cuando vemos que la gente queda satisfecha del servicio, de lo que han consumido. Entonces definir ese sentimiento a la hora de preparar un alimento es imposible. Son muchos los que se encuentran en un momento. No me dejan cocinar porque siempre estoy cocinando. Entonces, el 24, el 25 de diciembre, el 31, el 1 de enero, en los cumpleaños armamos los sancochos, los asados,
la tamalada, los arroces especiales, los fritos, la rellena. Entonces, bueno, que descanse mi tía Maru, ay no, mis hermanos Maru, pero descanse usted toda la vida cocinando, todos los días cocinando, déjese atender. De entrada, ¿no? Me dicen que yo me voy a atender, pero al final no me aguanto, no lo resisto y empiezo a atizar el fogón. Después cojo la cuchara de palo y empiezo a revolverle. Esta vaina hay que meterle meque, a esto hay que meterle madre, y hay que revolverlo para que el sancocho quede espeso. O si no, con la rellenita y echando cerveza, vamos rellenando y otros se encargan de cocinar. No resisto estar en una reunión donde haya un fogón prendido y que yo no cocine, no soy capaz. A crecer, a desarrollarme profesionalmente, técnicamente, humanamente, logísticamente. Detrás de la preparación de un plato hay presupuestos, hay arte, hay matemáticas, hay humanismo, hay un trabajo social, hay un trabajo agropecuario, hay un trabajo ambiental. Es decir, hay muchas ciencias y muchos artes alrededor de la preparación de un plato. Desde nuestros hermanos campesinos, pequeños productores, grandes productores agropecuarios que producen esos insumos, pescadores artesanales, porcicultores, avicultores, todos los que crean los animalitos, nuestros hermanos menores. Esa cadena, digámoslo así, hace parte de una integralidad, de un circuito, no sé cómo llamarlo, de un ecosistema para hacer posible que en la plaza de mercado, ojo, plaza de mercado, vayamos a adquirir esos productos, vengamos, pero desde el día anterior hemos establecido un menú, una propuesta. En nuestro restaurante aquí en De Maru Gastroturismo procuramos todas las semanas, todos los días tener una propuesta diferente, respetando el espíritu y el alma de la cocina tradicional. Entonces es un biosistema, un ecosistema en donde intervienen muchísimas personas, muchísimas ciencias y muchísimas artes. Entonces, vuelvo y repito, no se puede definir con una sola palabra, con una sola acción, lo que se siente al cocinar, lo que se siente al preparar, lo que se siente al servir un producto, un plato tradicional. Bueno, el plato tiene un sabor dulcecito que es a base del coco, porque la mayoría de estos platos es cocinado con coco. La salsa que se hizo para el frito sudado está a base de coco, el arroz es de coco, entonces se resalta el sabor dulcecito. Pero no todas las cocinas son iguales. Algunas conservan los secretos más antiguos, los que vienen de las abuelas y de los libros que aún huelen a fogón. Mi nombre es Zoraida Gámez Rodríguez, conocida como Chori en el ámbito de la cocina tradicional colombiana del Valle Magdalena Medio y Cordillera Andina. Entonces, mi trabajo ante la sociedad es de origen campesino, con la cocina a la cual yo aprendí cuando viví en la finca, cuando estaba allá, y gracias a eso llegamos a enseñar en otras ciudades, no estando plasmado acá, no siendo conocidas nosotros acá, sino en otras ciudades de Colombia y fuera del país, ¿sí? Porque nosotros casi fuimos primero conocidos en otros países, comenzando desde los Estados Unidos. ¿A qué edad la Chori o Zoraida empezó en la cocina? De los 8 años. 8 ¿8 años? años? ¿Desde los 8 años? Sí, en la finca. ¿Quién le enseñó a usted a cocinar? ¿O usted aprendió? No, con mi mamá y las señoras que estaban a veces en la cocina,
A ella la ponían a uno a hacer cositas ahí, que aunque dice la gente que hacer un arroz no tiene nada, no es nada, no tiene ciencia, sí tiene ciencia. Si usted no sabe hacer un arroz, no le queda bueno. Entonces ese fue el primer plato que hice yo, un arroz, ¿sí? Normal, blanco, blanco. El primero, el básico, es el blanco. Sí, que sal, aceite y ya. Cuando eso no se cocinaba con aceite, sino con una manteca que le llamaban manteca Vita, que venía en una lata. Y el que no salía a la ciudad, eso le tocaba criar cerdo o tener palmas de coco para sacar el coco, rallarlo y hacerlo con el aceite del coco, o sea, con el agua del coco, con la leche del coco. Y o si no, con la grasa de cerdo. ¿Sí? Bueno, otra cosa también, la cuestión de la cocina nuestra se llama cocina lenta. Lenta no porque seamos bobos o retardados mental, ¿sí? Es porque ellos ponían a ablandar sus carnes desde horas anteriores, desde por la noche, si era muy dura, así, hasta para el día siguiente ellos prepararon. Sí, podía ser desmechada o podía ser cortadas en pedazos, en bloque. Entonces, por eso se llama cocina lenta y muy bonita y muy sabia, porque cuando eso era una cocina natural, era deliciosa, sin tanto perrendengue, porque era con su misma sustancia que daba las carnes esas hasta que ellas se iban secando a su sabor y ellos le agregaban la sal, era cuando ya ellos se ablandaban, cuando ya estaba ya para llevarla a la mesa. Nosotros nos íbamos a pescar una vez con él y ya yo tenía mis hijos ya cuando eso, y pescamos con mis hijos y él, y pescamos con la chinchorra al revés. ¿Cómo habría de pescado que sacamos una cantidad de bocachico con la chinchorra al revés? ¿Sí? ¿Qué es la chinchorra al revés? Es como una malla grande y le ponen unas cosas que bollan y tienen plomo debajo. Entonces la tiraban y después la iban recostando así a los bordes hasta que quedaban cerrados así y después los jalaban hacia la playa y ahí venían los pescados encenados. Entonces, yo digo que era muy bonito, ¿por qué? Porque nosotros no pescábamos mirando cuál era el lado derecho y cuál era el lado nada. Al revés, donde estaban los plomos, lo tiramos de último. Sí, lo último, debajo de la boya primero, yo quedó alzado. Antes, después que cayó, pudimos sacar los pescados. Claro. Entonces, por eso yo digo, muy bonito. Y a uno dice, no, la ciencia de la vida y todo lo que uno, lo reclusivo, todo eso está bonito porque eso le trae a uno enseñanza. Para usted, la chol, como cocina. Bueno, la importancia de ese plato que nace por la cuestión de lo que digo yo, por la conservación. Como no había nevera, entonces, ¿qué hacían las personas? Freían los pescados con con el stripper del pescado, o sea, las tripas que le sacaban, ellos sacaban su manteca y lo freían con eso, y entonces después que ya lo freían, lo dejaban de enfriar, lo metían como en unos talegos de tela de cretona. O como ustedes saben, el saco de la almohada, con que usted mete la almohada, bueno, así, eran como así una funda. Entonces lo metían ahí encarradito y después lo montaban en un zarzo, arriba, que le pegara el humo, para que no se le pegaran bichitos, cositas. Sí. Entonces lo conservaban de esa manera, iban sacando, con eso hacían arroz de pescado frito, hacían viuda de pescado frito, hacían sancocho de pescado frito, hacían el frito sudado. Entonces, por eso es que nacen esa receta, a la cual a base ¿sí? Por conservación. Ellos hacían así. Entonces, el frito sudado nació así. Echaban ají dulce, que era lo que ellos tenían en su patio, cebollín, que era una cebollita que ellos sembraban en su solar, le cortaban ellos las hojitas, la cebollita esa, hojas de orégano, hojas de col o espinaca que ellos tenían y a veces hasta la habichuela larga. Esa era sus cosas de ellos allá. Y el ajo que no les faltaba cuando salían a la ciudad. Ella no solo cocina, también preserva. Sus recetas han cruzado fronteras, llevando el nombre de Barrancabermeja y del Magdalena más allá del país.
Las tradiciones no solo se viven, también se estudian. Profesores y conocedores de la cultura gastronómica reflexionan sobre cómo el pescado frito sudado ha resistido el paso del tiempo y los cambios de la ciudad. Buenas tardes, mi nombre es Boris Alberto Flores Moya, soy licenciado en Ciencias Sociales, especialista en archivística, me desempeño en la actualidad como docente en la institución educativa Blanca Durán de Padilla, en Barranca Bermeja, en la Universidad de La Paz, y tengo 38 años. Bueno, pues para hablar de las tradiciones entonces, recordar que este es un plato que tiene ya cerca de 100 años, ¿sí? Más o menos 100 años, y que nace como una necesidad a dar una solución a un problema que se tenía en la época, que era la preservación del alimento. No había neveras, no había refrigeración para guardar las carnes, todo se hacía con la sal, pero entonces en términos del pescado se fritaba para guardarlo varios días, incluso meses. Es una práctica que todavía hoy algunas personas lo usan, de pronto cuando llevan pescado frito a Bogotá, a otras ciudades, y lo guardan en la nevera. Pero entonces nace como para darle respuesta a esa necesidad de ese problema que era la refrigeración de los alimentos, porque no existían en ese momento las neveras. Al menos acá en ese territorio no existían, y pues el pescado fresco había que consumirlo de una vez. Entonces esa receta nace como esa necesidad. En términos de la identidad, pues sabemos que es una receta que se fue heredando, que mucha gente, de pronto pobladores de la época, sobre todo las mujeres muy jóvenes, empezaban aprendían a cocinar, y pues aprendían esas recetas que incluían el pescado, que era, digamos, la fuente de alimento más directa que se tenía en ese territorio. ¿De qué manera la preparación y el consumo de estos alimentos sirven como vehículo de memoria histórica y cohesión para la comunidad? Bueno, sabemos que alrededor de la historia, a lo largo de la historia, todas las civilizaciones y las comunidades se han organizado y se han reunido en torno a los alimentos, ¿sí? Por un lado, en torno a los alimentos, y por otro lado, en torno al agua, en torno a los ríos. Entonces, esta ciudad estratégicamente, la historia la ubicó en este lugar, y nosotros nos adaptamos al ambiente. Recordar, por ejemplo, que el bocachico es una fuente de muchas vitaminas, sobre todo para el cerebro. Entonces ahí, digamos, en ese punto, podríamos nosotros hablar de otra cosa, y es que así como nos dicen que nosotros somos lo que comemos, pues el pescado también es lo que come. Y si tenemos un río contaminado, entonces vamos a tener un pescado que lo vamos a consumir contaminado, y de paso nos estamos contaminando nosotros. De ahí, por ejemplo, que la industria que se está desarrollando en el río Magdalena, a lo largo de todo el río Magdalena, ha debilitado, por un lado, el desove del pescado, ha modificado esa situación que es natural, pero también ha muerto casi que en gran medida ha muerto la pesca artesanal, y el bocachico que consumimos hoy en gran medida es de criadero. Ellos recuerdan que cada plato es una lección de historia, una forma de mantener viva la memoria colectiva a través del sabor. Mientras el río siga corriendo, la tradición seguirá viva en quienes la honran cada día. Vamos en 1, 2, 3, dale. Camina para allá, para allá. Eliminar y todos los productos. Que todo se da acá. Graba. ¿Listo? Sí, pero yo tenía otra matica de limonada. Como se me acabó. Señora Maru, todo lo que con lo que usted cocina está cultivado aquí mismo en el patio. Señora, nosotros tenemos, por ejemplo, el gleo, que es con el que hacemos el mote de queso. Calabaza, calabaza, cada uno para su casa. No tengo. No, o sea, me sabe a flan solamente. Sí. Pues primero que todo, que seamos inteligentes. La inteligencia del hombre le provee bienestar,
salud y amor donde quiera que va